Bueno, pues la Asociación Montes Solidarios hace accesible la montaña a personas con discapacidad, sobre todo personas con movilidad reducida, ciegos y con baja visión, por medio de unas herramientas de guiado como son la silla Yolet y la barra direccional para las personas ciegas. El hecho de abrir una puerta a un mundo que hasta hace poco tiempo las personas con discapacidad lo considerábamos como inaccesible, ¿no? Bueno, cuando conocí Montes Solidarios me cambió la vida y cambió un poco mi visión en algunos aspectos. Poder transmitir esa pasión que yo tengo por la montaña y esos lugares que yo veo cuando esquío, cuando escalo, cuando hago montaña, poder transmitírselo a personas que por diferentes motivos no pueden acceder a esa montaña, pues para mí es algo muy importante. Sí que es cierto que hay mucha gente que quieren acceder a la montaña, estamos hablando de personas con diversidad funcional, que quieren acceder a la montaña, pero al mismo tiempo hay personas que creen que no es posible hacerlo. Eso es. Entonces, hacerles ver que es posible es el primer paso, ¿no? Que una persona quiera venir al monte. Siempre nos vienen bien tener más voluntarios para poder acceder a más gente. Y luego, bueno, las trabas económicas, porque esto supone un gasto, supone mucho trabajo de organización, de gestión. Pero más cuando estamos hablando de ciertas herramientas necesarias para acercar esa actividad a las personas con discapacidad, pues se multiplican los gastos y luego tienes que invertir mucho tiempo y dinero en seguridad y al final pues el tema económico es importante. Cuando hablamos de parques nacionales, pues evidentemente hay muchas restricciones, hay muchas cosas que no se pueden tocar. Sí que es cierto que los parques que conocemos pues tienen su centro de interpretación que está perfectamente adaptado en la mayoría de los casos, que eso es un paso muy importante. Entonces, bueno, nosotros tenemos esas herramientas que no hace falta hacer grandes inversiones, ni hace falta modificar nada del espacio natural y sí que podemos hacer accesible esos parques. Existen herramientas y existen personas formadas para que esa accesibilidad sea más cómoda o menos traumática para el Parque Nacional. Y seguramente sería interesante que desde los parques nacionales se estableciera o se difundiera que son espacios realmente para todos y para todas las personas independientemente de su condición, ¿no? Siempre hay otra manera de poder hacer las cosas, de poder cumplir sueños y bueno, que las personas con diversidad funcional tengamos espacios para poder acceder a la naturaleza. A mí me gustaría que cuando se vea una silla Yolet en un parque nacional, pues no se vea como algo raro. Inclusión, exactamente, esa es la palabra, inclusión.